Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Soy del estado de Sonora, nací en una familia muy incrédula con respecto a muchas cosas, sobre todo a lo que concierne a la religión o a creencias como la brujería, santería y esas cosas. Esa incredulidad me la heredaron, y es por eso que no me gustaba hablar sobre esos temas, me causaba molestia hasta cuando otras personas platicaban al respecto. Tuve una adolescencia muy conflictiva con mis padres, a tal punto que no pude soportarlo más, y me fui de la casa. Cuando me salí, tuve que conseguir un trabajo para poder sostenerme, busqué en varias partes, pero fue en un Oxxo donde me dieron trabajo, a pesar de todavía no cumplir los 18, fue ahí donde conocí a Mónica. La primera impresión que tuve de ella fue rara, su maquillaje era diferente, su cabello era extremadamente largo, y sus ojos tenían un brillo que no es normal. Después de tratarnos un tiempo, nos hicimos novios, aunque su manera de ser era un poco extraña, platicaba mucho de brujería y de cosas que la verdad yo no entendía, pero para ser franco, decidí hacer caso omiso a esas pequeñas señales de alerta. Ella tenía algo, pequeñas cosas que no eran normales, pero esas diminuteces eran muchas y ya llamaban la atención. Por ejemplo, cuando lanzaba una moneda, siempre sabía cuál era la cara que quedaría hacia arriba. No suena a mucho, pero es que siendo yo el que lanzaba la moneda y ella con los ojos cerrados, aún así no fallaba. Es como si construyera su suerte a voluntad, nunca se tropezó, ni una sola vez. Los gatos negros la seguían bastante, repito, solo los gatos negros, el resto de gatos de otros colores le sacaban la vuelta. Con el paso del tiempo ella cambió mucho, discutíamos por todo, y llegó un momento en que me forzaba para que la acompañara a ciertas reuniones donde hablaban del tarot y cosas esotéricas, las cuales a mí no me gustaban, y sinceramente hasta me asustaban un poco. Luego de 6 meses, decidí que no estaba dispuesto a seguir soportando que ella me expusiera a sus cosas raras, así que di por terminada nuestra relación. Claro que no estuvo de acuerdo, pero no accedí a sus caprichos. Cuando se dio cuenta, me amenazó diciendo que se las iba a pagar. Mónica había sido mi primera novia, así que tampoco tenía experiencia en eso, así que pasé por alto sus amenazas. Poco tiempo después me empecé a sentir muy cansado, y eso fue solo el principio, ya que luego me empezó a ir mal en todo, hasta me quedé sin trabajo, pues resulta que en mi corte faltaron 2,000 pesos. Y como yo no los tomé me negué a pagarlos, y me corrieron. A las 2 semanas me sentía pésimo, había perdido peso y fui a ver a un doctor, me recetó algunos medicamentos para la anemia y unas vitaminas, también naproxeno para el dolor, pero nada me hacía y estaba cada día peor. Un día me visitaron unos amigos, y al ver el estado en el que me encontraba se preocuparon, les platiqué lo que me había pasado, y me dijeron que quizás estaba embrujado. Me recomendaron una curandera, que estaba a las afueras de la ciudad, y un poco incrédulo fui, porque la verdad me sentía muy mal, y cada día empeoraba y además no perdía nada con probar. Cuando llegué a la dirección que me dieron, era una casa extraña, toqué la puerta, y abrió una mujer y me preguntó qué era lo que se me ofrecía, le conté que me la recomendaron para que me ayudara, y por suerte dijo que sí. Me permitió pasar, por dentro estaba llena de fotos de muchas personas, hierbas, muchas velas con imágenes, inciensos, amuletos y muchas otras cosas. Lo primero que me hizo fue una limpia con un huevo, me barrió con unas hierbas y cuando lo echó en un vaso, salió con sangre, me miró y me dijo que le expusiera mi caso. Después de escucharme, me dijo que sí, que me estaban embrujando, y que era una brujería muy fuerte, porque lo que estaban intentando era que yo me secara por dentro hasta provocarme la muerte. Me dijo que esa brujería era el producto de una muy peligrosa magia negra. La mujer se me quedó mirando y me dijo que no solo era curandera, sino que también era medio bruja. Me aclaró que no se debe atacar la brujería con brujería, pero que no había otra manera, ya que la iglesia no se mete en estas cosas. Me indicó que tenía que poner debajo de mi cama
un vaso de agua con vinagre y sal, y lo revisara días después, y si se salía la sal, regresara otra vez, porque se tenía que hacer algo más fuerte. Cuando llegué a la casa, conseguí todo lo que dijo la bruja e hice lo que me pidió. Por 1 o 2 días me sentí mejor, pero el dolor volvió otra vez. Cuando revisé el vaso que había puesto debajo de la cama, no solo se había tirado la sal, también se estaba estrellando el vaso. Me fui corriendo a ver a esa bruja curandera otra vez, le llevé el vaso y asombrada dijo que la bruja que me estaba haciendo daño, ya sabía que yo estaba recibiendo ayuda. Me dio 2 amuletos, y me encargó que le llevara un corazón de pollo y copal, para hacer un sahumerio. La verdad no sabía qué era eso, pero igual le hice caso. Fui a la yerbería a conseguir las cosas y me volvió a hacer otra limpia. En esta ocasión, cuando vació el huevo en un vaso, salió un clavo pequeño y algunos cabellos. Confieso que me dio asco. Por segunda vez me sentí mejor unos días, pero aquella bruja contestó rápido. Una noche me sentí muy mal, me dolía el estómago y tenía muchas agruras, sentía que algo se me quería salir a fuerza por la boca, y a esas horas de la noche, corrí de nuevo a la casa de la curandera. Me recibió muy preocupada y le platiqué lo que me pasaba. Pensó un momento, y sacó un libro negro y viejo, leía apresurada, y en unos minutos preparó un brebaje y me lo dio a beber. Olía horrible y sabía peor, y eso me hizo querer vomitar. Sentía como algo se venía por mi esófago y me raspaba la garganta. Cuando vomité, me salió una masa de color negro con cabellos, la miraba y vomitaba aún más, hasta que ya no tenía nada más que vomitar. La bruja me dijo que ya había pasado el peligro, que debía tener más cuidado, porque un error podía ser fatal para mí. Me dijo que esa noche intentaría hacer contacto con la bruja que me estaba atacando, no para negociar que me dejara tranquilo, sino al menos para saber por qué yo era su objetivo, y qué era lo que esperaba obtener de mí. Esa noche no pude cerrar los ojos ni un segundo. Al día siguiente, me sorprendió ver que la bruja vino a mi casa y me dijo que sí, que había conseguido hablar con ella y que la bruja era Mónica, mi exnovia. Estaba más que claro por qué me estaba atacando. La curandera bruja me dijo que esa noche todo iba a terminar. Me quedé muy preocupado en mi casa, le pedí a unos vecinos algo de comer, porque la verdad ya no tenía dinero. Como dije, me habían corrido del Oxxo. Les conté todo lo que me estaba pasando, se quedaron asombrados, cenamos tranquilos y antes de irme a mi casa, me prestaron un libro de oraciones que jamás había escuchado y también me prestaron una Biblia. Me puse a leer hasta que me quedé dormido. Como a las 3 de la mañana, me despertó un fuerte dolor de cabeza, abrí los ojos asustado y me asombré al descubrir que la curandera estaba parada junto a mí. Ella me calmó y me indicó que tomara mucho aire, pues iba a librarme de la brujería de una vez por todas y para siempre. Me puso una medalla muy rara en la frente y empezó a hacerme una limpia, mientras rezaba muy fuerte y me pegaba con unas hierbas. Yo estaba muy asustado y quería que todo terminara ya. De pronto perdí la vista y grité asustado. La bruja cambió de rezos y de lenguaje, y en un instante me abrazó con fuerza y sentí que algo salía de mí, pero regresaba, hasta que la bruja me soltó y sentí que me volvió el alma al cuerpo. Cuando recuperé la vista, vi a la bruja tirada en el piso, exhausta y casi sin sentido. Ya sintiéndome mejor, le ayudé a pararse y le di un poco de agua. Cuando se sintió un poco mejor, le pregunté si todo había terminado finalmente y me dijo que sí. Respiré aliviado, como si me hubieran quitado una tonelada de encima. Le di las gracias por ayudarme y luego se marchó. Al día siguiente volví, para preguntarle cuánto debía pagarle por todos sus servicios, pero me respondió que no podía aceptarme dinero, pues yo no tenía trabajo. Me dijo que lo que yo debía hacer era buscar trabajo, y con la mitad de mi primer sueldo, debía comprar una despensa para alguna familia que lo necesitara. Aunque me extrañó mucho lo que me pidió, porque era una bruja, de todos modos, hice lo que me pidió. A partir de ese día, las cosas empezaron a mejorar para mí, y la verdad, después de esta negra experiencia, ojalá no vuelva a saber nada de brujas, pero quién sabe, así como Mónica resultó ser bruja,
Cualquiera podría esconder algo de semejante naturaleza. La casa en la que crecí siempre estuvo envuelta en un aire sombrío y misterioso. Mi infancia estuvo marcada por la peculiaridad de vivir con mi padre, un hombre cuya vida giraba en torno a una funeraria que había instalado en nuestra propia morada, por lo que desde que tuve memoria, estuve inmerso en la cercanía con la muerte. Una compañía que se volvía cada vez más inquietante a medida que los años pasaban. Mi padre, el dueño y operador de la funeraria, por obvias razones, me prohibía entrar en la habitación donde los cuerpos aguardaban para ser arreglados, preparados y de esta forma poder darles el último adiós. A pesar de sus estrictas advertencias, mi curiosidad infantil me llevaba a desafiar su autoridad de vez en cuando. Incluso llegué a cobrar a algunos niños del vecindario, que intrigados y desafiados por el morbo de aquel lugar, pagaban para poder ver su interior. Fuera de aquellas transacciones, mis interacciones con los demás niños eran escasas y mi capacidad para socializar se veía afectada por la atmósfera aterradora que impregnaba mi hogar. A mis escasos 10 años, me encontraba más cómodo con los cadáveres que con los niños de mi edad. Un día, mientras coloreaba en la sala de estar, escuché a mi padre hablar con alguien en voz baja. La distancia impedía que entendiera la conversación del todo, pero el tono grave y serio de mi padre me indicaba que un nuevo cuerpo había llegado. Mi padre se despidió del visitante y me informó que debía salir por un momento, dejándome solo en la casa. Apenas cruzó la puerta, la curiosidad se apoderó de mí. Sabía que debía quedarme en la sala, pero la tentación de ver aquel nuevo cadáver era demasiado fuerte, por lo que abriendo la puerta con sigilo, ingresé a la habitación. La atmósfera en la habitación ese día era diferente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras me acercaba a la mesa donde reposaba el cuerpo recién llegado, aunque éste se encontraba cubierto por una sábana. La sensación en la habitación me hacía querer irme, pero ignorando aquellos miedos. Levanté la tela con precaución y me encontré con la figura pálida de la anciana Matilde, una vecina que vivía al final de nuestra calle. Los niños del vecindario la consideraban una bruja, afirmaban que se transformaba en lechuza para volar por los cielos oscuros. A decir verdad, nunca creí en esas historias. Mi padre siempre se había encargado de enseñarme que cosas como la brujería o los espíritus eran cosas que las personas sin nada mejor que hacer se inventaba para pasar el rato o asustar a los demás. Pensaba en eso mientras miraba a la anciana, quien yacía en la mesa con un aspecto cadavérico. Mis ojos se encontraron con los suyos, los cuales se encontraban aún abiertos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y antes de poder reaccionar, sus manos se aferraron fuertemente a mi brazo, clavando sus uñas como garras afiladas. Forcejeé desesperadamente hasta liberarme de su agarre, cayendo al suelo con un estruendoso golpe. Mi respiración se aceleró y las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero lo peor estaba por venir. El cuerpo de la anciana se movió de manera rígida, cayendo de la mesa en una extraña posición. Se quitó la sábana con lentitud, revelando un aspecto grotesco y una postura similar a la de una araña humana. Gruñidos espeluznantes llenaron la habitación, mientras la anciana, ahora transformada en una criatura horrenda, se acercaba a mí a 4 patas. Mis piernas finalmente respondieron y me levanté de un salto, corriendo fuera de la habitación y cerrando la puerta tras de mí. En el otro lado de la puerta, escuché arañazos frenéticos, como si la criatura intentara escapar. Los sonidos cesaron abruptamente cuando mi padre regresó a casa. Temblando, me asomé a la habitación, solo para descubrir que todo estaba en orden, como si la pesadilla nunca hubiera sucedido. El miedo se apoderó de mí, pero el temor de enfrentar la ira de mi padre me mantuvo en silencio. Aunque la habitación se encontraba inmaculada, yo sabía que lo que vivía ahí dentro era más que una simple pesadilla. Las marcas de las uñas de doña Matilde aún se notaban en mi brazo. Aquello era sin duda una prueba tangible de lo que había ocurrido. Temía contarle a mi padre sobre la experiencia, no solo por la reprimenda segura por haber desobedecido sus reglas, sino también porque, como dije antes,
Este era un hombre escéptico y nunca creería en la posibilidad de que un cuerpo inerte levantándose y gruñendo fuera el responsable de las heridas en mi brazo. Durante el resto de esa tarde, intenté convencerme de que había sido una alucinación. Sin embargo, las heridas en mi brazo eran demasiado reales para ignorarlas mientras realizaba mis tareas escolares. Mi mente divagaba constantemente hacia aquella experiencia. Estaba tan absorto en mis pensamientos que apenas noté que mi padre examinaba las marcas en mi brazo, me cuestionó sobre su origen, con un nudo en la garganta. Inventé una historia sobre trepar un árbol y cortarme con sus ramas afiladas. Por suerte para mí, mi padre no profundizó en el tema, aceptando mi explicación con un simple asentimiento. No sin pedirme tener más cuidado. La mentira me proporcionó un alivio momentáneo, pero la verdad me continuó atormentando por el resto de esa tarde y... Aquella noche, el recuerdo de la anciana Matilde y su transformación espeluznante no me abandonó. Intenté dormir, pero los recuerdos me lo impedían. Casi a la medianoche, finalmente caí en un sueño intranquilo. Sin embargo, aquello no me duró mucho. Desperté sobresaltado por el recuerdo. Al tranquilizarme, intenté volver a dormir, pero una urgencia me llevó al baño. Al terminar, la angustia se apoderó de mí al regresar a mi habitación, pues un extraño ruido provenía de la cocina. Mi primer pensamiento fue que mi padre se encontraba ahí. Sin embargo, al acercarme, la realidad se reveló de manera grotesca. En la penumbra de la cocina, la figura retorcida de doña Matilde se contorsionaba en una posición arqueada. Su sonrisa malévola me heló la sangre. La anciana estaba ahí, y su cuerpo, aunque deformado, se movía con una velocidad inhumana mientras se dirigía hacia mí. El terror me paralizó, pero la necesidad de escapar me impulsó a retroceder. Doña Matilde, en su posición antinatural, me persiguió implacablemente. La velocidad con la que ascendía las escaleras era desconcertante. Logré llegar a mi habitación a tiempo y cerré la puerta con fuerza, sintiendo como mi corazón latía descontroladamente. La noche se volvió eterna, el miedo se apoderó de mí, y el rastro de aquella criatura deformada continuaba persiguiéndome en mis pesadillas. Cuando mi padre se levantó al amanecer, todo estaba en calma. La cocina, una vez más, lucía como si nada hubiera sucedido, quedando nuevamente todo en mis recuerdos. El dilema de compartir mi terror con mi padre se intensificó, pero la voz de la razón me advertía que una vez más me enfrentaría con su escepticismo. No tenía idea de qué pensar o a quién acudir. Lo único que podía hacer era simplemente rezar porque aquello no volviera a ocurrir. La despedida de doña Matilde llegó en forma de velorio al día siguiente. Pocas personas se presentaron, y aunque mi padre estaba ocupado con los preparativos, yo me sentía feliz y aliviado de que aquel cuerpo finalmente se alejara de nuestra casa. Creí que con su partida todo volvería a la normalidad. Sin embargo, lo que desconocía era que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. La noche siguiente transcurrió sin incidentes. Aparentemente, la presencia de doña Matilde se desvaneció con su partida. Logré dormir sin problemas, pero una pesadilla me acechó en la oscuridad de mis sueños. En la pesadilla, me encontraba atrapado en un oscuro laberinto, con las paredes que se cerraban lentamente a mi alrededor. La angustia me envolvía mientras intentaba desesperadamente encontrar una salida, pero cada giro me llevaba nuevamente al mismo punto. La respiración se me entrecortaba. El sudor resbalaba por mi frente mientras la claustrofobia se apoderaba de mí. Todo aquello se sentía muy real para ser solo un sueño. De repente, las paredes se estremecieron, revelando rostros demacrados que me observaban con ojos demoníacos. Desperté sobresaltado, pero la sensación de opresión persistió. La mañana siguiente llegó con una aparente normalidad. La luz del día disipó las sombras de la pesadilla, y me sumergí en la rutina diaria. No obstante, la ilusión de la paz se desvaneció cuando, al acostarme esa noche, noté un suave resplandor en mi habitación. Con cautela, me levanté y puse mis pies descalzos sobre el suelo, pero antes de que pudiera siquiera dar un paso, un par de manos huesudas emergieron de la oscuridad de debajo de mi cama, agarrándome por los tobillos con fuerza, y un dolor se apoderó de mí cuando fui arrastrado bruscamente hacia el suelo. El miedo,
Fue incontenible esa vez, comencé a gritar tan fuerte que desperté a mi padre, quien alertado por mis gritos de desesperación, irrumpió en la habitación. Sin embargo, solo me encontró a mí, temblando aún con casi medio cuerpo debajo de la cama, sin rastro de la entidad que había emergido de ahí. Le conté a mi padre sobre el horror que había presenciado, pero sus ojos incrédulos y su tono de voz condescendiente atribuyeron mi experiencia a una pesadilla vívida. Traté de convencerlo, contando mi historia con detalles, pero mis intentos fueron en vano. A medida que los días pasaban, los eventos paranormales se intensificaron, sombras podían verse en las paredes cada vez que me encontraba solo. Susurros inaudibles llenaban el aire y algunas veces las luces parpadeaban de manera inexplicable, y cada intento de explicarle a mi padre era en vano, su escepticismo persistía. Mientras que mi angustia crecía. Las noches se volvieron un tormento entre mi propia realidad y la presencia de doña Matilde. Una noche, que yacía en la cama, sentí una fría ráfaga de viento en la habitación, aunque las ventanas estaban cerradas. La lámpara que tenía comenzó a dar tenues destellos intermitentes, la luz parpadeante proyectaba la figura retorcida de la anciana, extendiendo sus manos huesudas hacia mí. Su risa resonaba en la oscuridad, y su voz me envolvía. Aterrorizado intenté huir, pero una parálisis del sueño se había apoderado de mí, mi respiración era pesada y con miedo, y este último aumentó cuando sentí una mano tocar mi pie. El frío penetrante de su toque me dejó sin aliento, era como si la misma muerte rozara mi piel. Mi padre, ajeno a mis sufrimientos, permanecía firme en su escepticismo y sus intentos por consolarme se convirtieron en vagas palabras de aliento que caían en oídos sordos. Otra noche, mientras dormía, me encontré vagando por los pasillos oscuros de la funeraria en un sueño lúcido. La presencia de doña Matilde se materializó frente a mí. Su figura era distorsionada y cada paso que daba resonaba como un eco siniestro, y sus demoníacos me observaban con una intensidad sobrenatural. Intenté escapar, pero cada puerta que abría me conducía a un rincón más sombrío del laberinto funerario. La entidad se burlaba de mí, risas demoníacas y la sensación de tener tras mí a aquella entidad demoníaca, se sentía muy real. Cuando me desperté, la realidad y el sueño se habían entrelazado, de forma que las pesadillas parecían extender sus garras más allá de la noche. Cada día se volvía una batalla para mantener mi cordura. Las sombras de doña Matilde se proyectaban en las paredes, voces me susurraban en las esquinas y el frío de su presencia persistía. La entidad de doña Matilde persistía en su empeño de perturbar mi vida. No solo se manifestaba en sueños lúcidos, sino que también dejaba su huella en el mundo físico. Objetos se movían inexplicablemente, sombras danzaban en las paredes, y el susurro de su risa se filtraba en el silencio de la noche. Todo aquello sin mencionar los moretones y rasguños que había comenzado a notar en muchas partes de mi cuerpo. Una tarde, mientras deambulaba por la funeraria, me encontré de nuevo en la habitación donde se guardan los cadáveres. Desde el encuentro con doña Matilde me había abstenido de entrar. Sin embargo, en aquel momento, unas ganas de hacerlo me invadieron. La atmósfera pesada se espesaba a mi alrededor y la presencia de doña Matilde se intensificaba con cada paso que daba. Sin saber por qué hacía lo que hacía, mis manos temblorosas se extendieron hacia la puerta, pero antes de tocarla, un escalofrío recorrió mi espina dorsal, por lo que finalmente decidí mejor no entrar. Sin embargo, al darme la vuelta, la entidad se reveló frente a mí, su figura retorcida la hacía ver bastante grotesca. Intenté retroceder, pero mi cuerpo se paralizó al mirar aquel ser demoníaco frente a mí. Doña Matilde extendió una de sus manos huesudas hacia mí, su frío toque se aferró a mi piel, la visión de su rostro demacrado se convirtió en un torbellino de pesadillas. Mi grito resonó en cada rincón de la casa, y en ese momento la entidad se desvaneció, dejándome temblando en la oscura realidad que ahora habitaba. Las noches de insomnio se volvieron mi realidad, y el temor de encontrarme con la entidad se apoderaba de cada pensamiento. Recuerdo refugiarme en mi iglesia local en busca de respuestas, las cuales fueron atendidas por un sacerdote, el cual, a pesar de no creer en mi historia,
me dio un rosario y una oración con la cual me aseguró encontrar paz. Sin embargo, el episodio más aterrador aún estaba por llegar. Una madrugada, desperté empapado en sudor. Como ya era costumbre, mi habitación estaba envuelta en un silencio sepulcral. Al incorporarme, mi mirada se posó en el rincón oscuro de la habitación, y entonces, doña Matilde se materializó justo ahí, con su risa retumbando en mis oídos como un eco infernal. «No puedes escapar», susurró. Su voz llevaba consigo lo que solo puedo describir como maldad pura. Su presencia se intensificó, y la habitación se llenó con una penumbra sobrenatural. Intenté huir, pero sus manos huesudas inmediatamente me inmovilizaron. Intentaba gritar, pero mi voz apenas se escuchaba. La entidad escaló hasta quedar cara a cara conmigo. Podía sentir su aliento fétido, el cual golpeaba mi nariz y me provocaba náuseas. Quise rezar nuevamente la oración que el sacerdote me había enseñado esa misma tarde. Sin embargo, sin importar cuánto lo intentara, no podía recordar más allá de las primeras palabras. Mis intentos por rezar llevaron a aquella horrible entidad a reírse de mí, y como si intentara probar algo, ésta colocó su mano sobre mi cara impidiéndome respirar, mientras mi cuerpo aclamaba oxígeno. La podía escuchar reír y se notaba que disfrutaba aquello. Aquella noche sentí que iba a morir. Sin embargo, mi padre entró a mi habitación provocando que aquel espectro se desvaneciera. Aunque mi padre no pudo ver nada, fue testigo de cómo yo intentaba desesperadamente respirar. Aquello lo preocupó tanto que terminó por llevarme al hospital, en donde una vez que los doctores le aseguraron que me encontraba bien, volví a contar las experiencias con doña Matilde, mi padre. Agotado de mis relatos que se volvían cada vez más fantásticos y peligrosos a su parecer, decidió tomar medidas drásticas para devolver la paz a nuestro hogar. Aún sin estar convencido de que algo más allá de la explicación humana estaba ocurriendo, decidió llamar a un sacerdote local para bendecir la casa. La llegada del hombre de fe marcó un cambio en la atmósfera cargada de la funeraria. Con palabras sagradas, el sacerdote recorrió cada rincón de nuestra morada, invocando la protección divina. Desde aquel día, el ambiente opresivo que había plagado la casa disminuyó, y las noches se volvieron más silenciosas. La bendición no solo trajo consigo una paz relativa, sino que también alivió la tensión entre mi padre y yo. Aunque aún manteniendo su escepticismo, este aceptó que luego de aquella bendición, pudo sentir en la casa un ambiente menos pesado. Sin embargo, a pesar de la aparente calma, algunas noches aún sentía la mirada de doña Matilde sobre mí, como una sombra persistente. Su presencia se manifestaba poco menos y la sensación de que algo aguardaba pacientemente en la oscuridad se volvió más tenue, pues la bendición había alejado las experiencias sobrenaturales más intensas. Pero la huella de la entidad persistía. Las noches se volvieron un delicado equilibrio entre la tranquilidad y la inquietud. La bendición había ofrecido una barrera, pero no eliminó por completo la sensación de que algo más allá de la comprensión humana acechaba en las sombras. Con el tiempo, la funeraria recuperó su antiguo esplendor y la presencia de doña Matilde se desvaneció gradualmente. Mi vida, aunque marcada por aquel capítulo oscuro, encontró estabilidad. Jamás volví a experimentar algo similar y cada día agradezco que sea así. Hace algunos años, mi madre enfermó de gravedad, pues le habían detectado cáncer y le habían diagnosticado un tipo muy agresivo. Fue algo extraño, de pronto cayó enferma, no podíamos entender lo que estaba pasando. En esa época mi mamá ya tenía 6 años separada de mi papá, vivíamos con ella en un pequeño departamento, con los gatos que al final de cuentas no se quiso llevar mi padre con él, aunque él los adoptó. Eran 2 gatos, uno negro y otro blanco. Toxi se llamaba el gato negro, le pusimos Cami al gato blanco. Eran muy lindos y unidos. El único detalle con ellos era que siempre habían sido muy agresivos con mi mamá, y no les gustaba que ella los agarrara, así que solo mi hermana y yo pudimos hacernos cargo de ellos. Una mañana, desayunábamos como de costumbre, cuando mi mamá fue mordida por uno de los gatos. El más grande, Toxi,
le encajó los dientes en el estómago y comenzó a sangrar. Nos fuimos al hospital muy asustadas, no entendíamos qué le pasaba a ese gato, pues de pronto se le había lanzado a mi mamá. Ella me amenazó con llegar a la casa y tirar al gato en el primer lote baldío que se encontrara, pues sentía mucho dolor por la mordida. Yo no era muy cercana a los gatos, pero mi hermana Clara sí, y lloraba porque no le hicieran nada al gato, pues decía que era su mejor amigo. Estábamos en plena discusión sobre el destino del gato, cuando el doctor llamó a mi madre al consultorio. Nunca imaginamos que el gato, de alguna forma, le salvaría la vida a nuestra mamá con ese ataque. A veces me han dicho o he leído que los animales sienten cosas o las ven y que por eso pueden actuar extraño, para alertarnos. Tras un rato en la consulta, regresó mi mamá. Tenía unas gasas en el estómago, con una cinta para sostenerlas. Nos dijo que se iba a quedar a hacerse algunas pruebas. Así fue que la ingresaron y a los 2 días supimos que tenía cáncer de intestino. Como les dije, todo fue muy rápido. De pronto mi mamá estaba yendo a las quimioterapias, tomando medicamentos y vomitando diario. Comenzamos a ver cómo el carácter de Toxi cambiaba. Ahora era más huraño, vivía a la defensiva con nosotras, pero el gato estaba obsesionado con mi mamá. Pasó de ignorarla por completo a estar tras de ella siempre, la seguía a todas partes, la acompañaba en la cama, se acurrucaba afuera del baño, esperando verla salir. Yo siempre vi que los gatos, Toxi y Cami, jamás habían sido apegados a mi mamá. Ella los aceptó solo porque a mi papá le encantaban los gatos. Tomamos la decisión de conservar a los gatos. Después de esa gran mordida, mi mamá insistía que ese gato le había salvado la vida, pues de otra forma no se hubiera enterado del tumor que estaba creciendo en su intestino delgado. Los días pasaban y todo era un caos. Nunca me imaginé que las cosas pudieran empeorar, pero lo hicieron. Primero nos tuvimos que mudar a un lugar más barato. Mi mamá perdió su trabajo. Luego mis abuelos dejaron de apoyarla por problemas económicos de ellos. Nos quedamos solas, apoyando a mi mamá como podíamos y sin mucho dinero. Yo me metí a trabajar a una papelería, pues por ser menor de edad, no podía conseguir un mejor trabajo para sostenernos económicamente. El trabajo más pesado lo llevó Clara. Ella cuidaba de mi mamá todo el tiempo. Comenzó a faltar mucho a la secundaria, pero no nos arrepentíamos de nada, pues teníamos que ser fuertes. Ninguna de las tres nos quejábamos de lo que estaba pasando, lo soportábamos, y contrario a todo lo que pensábamos, mi papá comenzó a apoyarnos, nos pasaba una pensión decente para poder completar los gastos. Además ayudó a mi mamá a continuar con su servicio médico. Las cosas iban bien, a pesar de que todo estaba mal. Mi papá también nos visitaba, miraba cómo vivíamos y cómo estaba mi mamá. Al final, yo creo que estaba preocupado por lo que estábamos pasando. El problema era Tamara, su novia. Ella era una mujer escandalosa y afectada, nada le parecía bien. Era de esas mujeres a las que se les dice que hasta lo que no comen les hace daño. Era una neurótica y celosa de lo peor. Incluso llegó a ir a la casa a acompañar a mi papá, a verificar que solo viniera a visitarnos rápido y no pasara tiempo con mi mamá. Lo mejor de todo es que los gatos eran terribles con esa mujer, siempre la arañaban o le hacían algo cuando venía con mi papá. Mi madre no tenía ganas de luchas gratuitas, así que ella permanecía agradecida con lo que su exesposo hacía para ayudarnos, sin prestarle mucha atención a Tamara. Después de todo, a ella la conoció después del divorcio, o eso fue lo que creíamos, hasta que nos enteramos de la verdad. En fin, las cosas estaban en relativa calma cuando comenzamos a experimentar una serie de problemas inusuales, cosas raras a las que no les teníamos explicación, y el día que ya les pusimos atención, fue un fin de semana largo. Por las festividades no iría a trabajar jueves, viernes, sábado y domingo. Mientras que Clara tampoco iría a la escuela. Estábamos las tres en la casa y estábamos viendo la televisión. Ya entrada la noche, con las luces apagadas, yo estaba en el sillón pequeño acostada. Mis pies salían de un costado y sentí un frío inusual. Lo único que hice fue jalar una cobija que traía Clara
y entonces comenzamos a forcejear, jugando con ella. Mi mamá estaba fingiendo molestia, nos regañaba de broma y nos reíamos. De pronto un chiflón de aire llegó hasta nosotras y tiró una caja que estaba arriba de la tele. El aire venía de la cocina, pero no entendíamos cómo o de dónde salió ese aire, pues en la cocina no había ventanas, la puerta del patio estaba cerrada. Me paré a verificar, pero de nuevo un aire helado vino de la cocina y me hizo tener escalofríos por todo el cuerpo. Mi mamá me dijo que revisara bien la puerta, que quizás la habíamos dejado abierta sin querer. Cuando me acerqué a la cocina, efectivamente vi la puerta entreabierta, por ahí estaba entrando ese frío tan horrible. Me acerqué a la puerta y cuando la quise cerrar, algo que estaba atorado debajo de ella, no me dejaba moverla. Di varios jalones y empujones para poder cerrarla, pero siempre se atoraba en la parte de abajo. Como estaba muy oscuro, tuve que prender la luz. Entonces, cuando me giré para ir a cerrar la puerta, vi que estaba Cami, como atorado en la puerta. Cuando me acerqué a él, para quitarlo de ahí, sentí sus patas rígidas, di un salto hacia atrás y le grité a mi mamá, y ella vino corriendo a revisar lo que pasaba. Cuando movió al gato, comprobó que estaba muerto, pero el miedo se apoderó de mí cuando vi el hocico del gato lleno de hormigas y le salían de todas partes. Mi mamá agarró una caja de zapatos y lo metió ahí. No dijimos nada, pero las tres vimos como la silueta del gato quedó pintada en el suelo. Era inusual, no hubo señales de que el gatito estuviera enfermo, tampoco había salido de la casa, siempre los teníamos con nosotras en la casa. Revisamos los jabones, las medicinas o cualquier cosa que se pudiera comer por accidente, pero no había indicios de nada. Al parecer había muerto de repente de forma natural, o algo así, pero no podía ignorar cómo lo vi lleno de hormigas. Toxi se quedó solo, y ahora era mucho más cercano a mi mamá. Había ratos en los que subía por su espalda, para colocarse en sus hombros y ver lo que estaba haciendo. El gato también le lloraba todo el tiempo, pero especialmente le lloraba en la madrugada. Se ponía sobre de ella y comenzaba a maullar de una forma muy espeluznante. Comenzó a erizarse, a ponerse violento de la nada, quería atacar la ventana del cuarto de mi mamá, o arañaba alguna pared. También maullaba en la puerta de la cocina, ahí donde había aparecido muerto su compañero Cami. Un día se lanzó por la ventana. Dice mi mamá que parecía perseguir un pájaro, pero que no había visto bien lo que era. Afortunadamente no se quebró nada, pero cada vez más seguido se lanzaba a las cosas más raras. A veces se arrojaba a la puerta de la entrada, o a las cortinas del cuarto de mi mamá. También llegó a tirarle la comida de las manos a mi mamá, para luego dejarla en su arenero. Las cosas seguían poniéndose raras, y no solo por el gato. Por las noches comenzamos a escuchar que revolvían los trastes de la tarja. Primero pensé que era mi mamá o Clara, buscando un vaso para tomar agua en la noche, pero cuando me levanté a pedirles un vaso para mí también, no había nadie. Solo vi como de la nada, se cayó la caja con cereal que estaba sobre el refrigerador. En ese momento no imaginé nada raro, pues a veces se caen las cosas. Miré a todos lados revisando si se colaba el aire por algún lado, o si al gato se le había ocurrido romper cosas, pero Toxi no estaba por ahí, solo yo, y me imaginé que solo estaba alucinando cosas. Así que me fui a dormir, sin ponerle mucha atención al asunto. El problema fue a la noche siguiente. De nuevo escuché el ruido en la cocina y me paré a revisar. Desde mi cama yo escuchaba cómo chocaban los trastes, cómo se movían, como si los estuvieran quebrando todos. No despertaba el sonido a mi hermana, ni escuché a mi mamá pararse a ver lo que pasaba, así que tenía que ir a ver qué ocurría. Llegué a la cocina rápido, prendí la luz y miré todo, pero no había nada fuera de lugar. Se me hizo raro. Entonces el cereal se cayó de nuevo. Fui a recogerlo, lo puse en su lugar y se volvió a caer. Así pasó de nuevo, se cayó y lo volví a poner en su lugar. Después una a una, se cayeron las cosas que estaban sobre el refrigerador. Había unas galletas, un trapo y un florero de vidrio, que se quebró en pedazos al tocar el suelo. Me comenzó a dar mucho miedo y miré a mi alrededor. Todo se veía normal,
pero yo sentía como si alguien me estuviera viendo, esa sensación en la espalda de frío, de escalofríos que te paralizan. Pensé que solo me estaba mentalizando para mal, así que decidí levantar los pedazos del florero e irme a dormir lo más pronto posible, pero cuando fui a abrir la puerta del patio, para tomar la escoba y el recogedor, vi algo negro en el suelo que se movía. Me acerqué a mirarlo bien, abrí por completo la puerta y pude ver la silueta, donde murió Cami, completamente llena de gusanos. Fue tanto el asco o el miedo, que solté un grito muy fuerte. Mi mamá bajó corriendo a ver lo que me pasaba, entonces ambas vimos aquella escena imposible, sacada de un cuento de terror. Aquellos gusanos blancos, gordos y asquerosos, se retorcían en la zona donde se veía la sombra del cadáver del gato. Mi mamá me dijo que lo más probable es que el gato dejara rastro de su aroma o algo, que por eso los animales se reunirían ahí. Me aseguró que lavándolo con un poco de cloro, se iba a quitar aquella sombra, así como los gusanos, pero no fue así. Toda la semana estuvo lavando el piso, pero la sombra no desaparecía. Usó de todo, pero comenzaron a entrar gusanos a la casa. A la que le fue peor, fue a mi hermana, pues una noche abrió la puerta del patio para ir por una toalla, que estaba tendida afuera, y le cayeron los gusanos que estaban en el marco de la puerta, en la parte de arriba. Luego un aroma a animal muerto, llegaba a nosotras desde el patio, pero no encontrábamos que despedía ese olor. También vimos como la puerta del patio, siempre amanecía manchada del vidrio que tenía. Eran como puntitos negros, de humedad, pero tampoco supimos cómo era posible que eso sucediera o por qué. Todo se estaba poniendo muy raro, pararon los sonidos de los trastes chocando o quebrándose, pero la sensación de que algo nos veía, nos ocurría a las 3. Unas 2 o 3 semanas después, la salud de mi mamá empeoró. Ella estaba internada, porque comenzó a verse amarilla de la piel y los ojos. En ese momento pensábamos lo peor, así que mi papá tuvo que venir a ayudarnos con el papeleo del hospital, pues como éramos menores de edad, él se encargaba de todo, también se quedaba a dormir con nosotras para cuidarnos. Entonces nos dimos cuenta que Toxi, el que era su gato, ya no toleraba a su anterior dueño. Le arañaba, se ponía agresivo, también llegó a llorar de una manera amenazante cuando lo veía entrar al cuarto de mi mamá. En medio de todo el estrés por la posible muerte de mi mamá, se complicó más la situación, porque Tamara le dijo a mi papá que tenía que dedicarse a cuidarla, porque estaba embarazada. Nosotras no teníamos nada en contra de ella, así que mi papá sugirió que platicáramos las 3, para estar en buenos términos, así podríamos convivir con nuestro futuro hermano. Ella se puso como loca, al escuchar la sugerencia de mi padre, comenzó a gritarle, rompía cosas, le decía que no podía seguir ayudando a mi mamá. Decía que nosotras estábamos haciendo un plan para separarlos y que ahora con su embarazo, estábamos celosas, que temía que le hiciéramos algo. Hasta la fecha no entiendo qué le pasó a esa señora en la mente, estaba como poseída, comenzó a maldecir a mi pobre mamá, y Clara no se aguantó los insultos, le comenzó a contestar en un arranque de ira, porque mi papá le dijo que no podía abandonarnos. Tamara se fue sobre mi hermana Clara y le arañó la cara de una cachetada. Y ella le contestó mordiéndola. Se armó una pelea, que terminó mal. Mi papá decidió ayudarnos de lejos una temporada, mandó a una enfermera a que cuidara de mi madre, también nos mandaba dinero con ella, pero dejamos de verlo. Lo más raro, es que seguido veíamos el carro de Tamara afuera de la casa. Siempre me imaginé que era porque vigilaba que mi papá no regresara a vernos. Pero un día, Susi, la enfermera que nos ayudaba, nos dijo que vio como una mujer vertía tierra afuera, en nuestra entrada. Comencé a buscar en internet, pues algo no me cuadraba. Tamara estaba haciendo algo y yo tenía que averiguar qué. Estuve buscando por horas, y lo único que encontraba era brujería, pues al parecer ella estaba vertiendo tierra de panteón en la puerta para matar a mi mamá. Yo estaba aterrada, así que como pude, para no sonar loca, les dije a mi hermana, a mi mamá y a Susi, lo que había encontrado en internet. La única que no creyó ni media palabra fue mi madre,
me decía que estaba muy afectada por su enfermedad, pero que eso no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, que esas cosas no existían, y me dijo que rezara por Tamara, por nosotras, que Dios nos iba a ayudar. No era necesario pensar en más, si estaba pasando algo así, mi mamá no iba a creerlo, lo único que hice fue vigilar la casa, y entonces comencé a ver las cosas que Tamara dejaba en la entrada. Lo que arrojaba eran cosas como tierra, vi algo aceitoso de color negro, incluso vi marcas, números y símbolos en la tierra, pero nunca vi a Tamara. Pensaba que lo mejor era esperar, y en una oportunidad, decirle a mi papá lo que Susi había visto, sin alarmarlo por las cosas que comencé a ver afuera de la casa. Nada se calmó, esa especie de maldición estaba haciendo efecto o todo era una gran coincidencia. Comenzaron a salir muchas cucarachas grandes del bajante del lavamanos, también se rompían cosas muy seguido, como el tubo del agua de la regadera, siempre se abría o goteaba. También seguido amanecían las llaves del gas abiertas, vivíamos asustadas de provocar una explosión sin querer, y en medio de ese caos, mi mamá parecía agonizar, pues ya no se paraba de la cama, le pusieron una bolsa en el estómago porque le quitaron gran parte del intestino. Ella estaba sufriendo mucho y el gato se la vivía debajo de su cama, todo el tiempo quería estar con ella, el doctor nos dijo que teníamos que deshacernos de Toxi, pues podría causarle una infección a mi mamá, entonces comenzamos a buscarle una casa. Mi papá llegó esa tarde a traernos mandado, nos dijo que él se lo llevaría, que no importaba si Tamara quería o no, él nos iba a ayudar. Estábamos buscando la transportadora para gatos, para meterlo ahí, cuando escuchamos un ruido de cosas quebrándose. Corrimos al cuarto de mi mamá y la vimos tirada en el suelo, afuera del baño, el gato estaba sobre de ella, estaba como loco, sacaba las uñas, se erizaba, miraba a un rincón del baño y maullaba muy fuerte, como amenazante. Lo peor es que no sabíamos a qué estaba intentando atacar, pero jamás se bajaba de mi madre, permanecía a su alrededor protegiéndola, fue imposible tomar al gato y sacarlo de la casa. Mi mamá se recuperaba del desmayo, pero sin ir al hospital porque no quiso ir. Toxi estaba debajo de la cama maullando, no paraba desde hacía rato, eran como gritos de locura, y no podíamos callarlo con nada. Esa noche no comió, tampoco al día siguiente bajó a hacerlo, incluso le llevamos agua, pero no salía de debajo de la cama, pensamos que tendríamos que mover la cama para sacarlo. Por la tarde, cuando regresé de trabajar, acostamos a mi mamá en el sillón de la sala y comenzamos a mover todas las cosas del cuarto. Para levantar la cama, nos estaba ayudando Susi antes de irse a descansar. La idea era arrinconar al gato, lanzarle una toalla, para luego meterlo en la transportadora, y así se lo llevaríamos a mi papá. Habíamos terminado de mover algunas cosas, sacamos el colchón, movimos la mesita de noche, y cuando nos pusimos de lado a lado de la cama para levantar la base, vimos una enorme mancha negra en el piso, justo del lado donde mi mamá dormía. Susi se persignó, nos dijo que eso no era normal, no vimos a Toxi, no supimos en qué momento salió de debajo de la cama, lo estábamos buscando entre las cosas del cuarto, cuando Susi nos dijo que parecía una cara, la mancha en el suelo. Mi hermana y yo nos cubrimos la cara, al ver que sí parecía una cara, una de un hombre viejo, y en ese momento escuchamos gritar a mi mamá. Fuimos con ella y vimos cómo estaba parada en la puerta del patio, la vimos temblando, también lloraba, todas vimos cómo Toxi estaba decapitado, tirado en el suelo. Después de eso, mi mamá tomó nuestras cosas y fuimos a casa de mis abuelos a rogarles que nos ayudaran. Yo no estaba de acuerdo en irme con ellos, pero me dio mucho alivio ver que mi abuela estaba muy enojada, diciéndole que iba a ayudarnos, pues esa bruja no iba a matar a su hija. No entiendo, hasta la fecha, cómo una mujer tan religiosa como mi abuela cree en la brujería, incluso era la que menos imaginaba que me iba a creer, cuando les conté a todos lo que veía, en la puerta de la entrada de la casa. Entonces ella me explicó con detalles cómo funcionaba la brujería, lo que significaba la tierra negra en nuestra puerta,
también los números y símbolos en la tierra. Al parecer mi madre tenía un trabajo de muerte que Tamara estaba haciendo para quitarla del camino porque quería a mi papá para ella sola. Esa mujer definitivamente estaba loca de celos, estaba paranoica pensando que mi papá podría quedarse de nuevo con mi mamá por estar enferma, así que quiso hacer de todo para lograr deshacerse de mi mamá. Afortunadamente las cosas mejoraron. Al ir a vivir con mis abuelos, mi abuela María estaba convencida de que entonces el divorcio de mi mamá había sido causado por aquella bruja. Así fue que la perdonó, pero tuvimos que soportar a la abuela muchos años, lo que ella quería hacer, lo que ordenaba. No fue sencillo, pero al parecer, en el mundo de la brujería se puede combatir fuego con fuego. No eran cosas que me decían, yo tuve que espiar para poder enterarme un poco de lo que pasó. Al parecer mi abuela contrató a alguien para contrarrestar lo que estaba haciendo Tamara. Mi mamá mejoró, aunque quedó con secuelas por la enfermedad, pero la veo feliz, tranquila e incluso trabaja en lo que le gusta hacer. Ya no pregunto nada, es mejor dejar las cosas así. Solo por curiosidad he leído sobre hechicería, amarres y brujos, es algo que no logro entender. Incluso me compré un perro porque ahora me dan mucho miedo los gatos, pues he leído que ellos son portales al otro mundo. Los nombres, lugares y fechas de esta historia no son reales por seguridad. Todos hemos escuchado hablar sobre leyendas de brujas, en donde se comen a los niños, se los roban o hacen hechizos para hacer mal a los demás, pero en el fondo somos escépticos. Creemos que solo son cuentos o mitos para causar terror en la gente, pero a veces la vida nos puede dar una cachetada con guante blanco. Para que nos demos cuenta de que así como existe el bien, también existe el mal y debemos saberlo para protegernos. Esta historia no es mía, es de mi primo Pablo, quien sufrió un horrible, trágico y triste acontecimiento en donde perdió lo que más amaba por culpa de unas brujas. Esto sucedió hace 5 años. Pablo y yo éramos muy unidos, éramos primos hermanos y habíamos crecido juntos, pero como siempre sucede al crecer volamos de nuestros nidos para formar uno nuevo. Vivíamos en el pueblo de mis padres y de los suyos cuando niños, un lugar rodeado de monte y muy tranquilo. Después Pablo se mudó a la ciudad más cercana y yo me mudé mucho más lejos. Pablo se casó con una chica llamada Gaby, a quien conoció en su trabajo, cuando ambos tenían 23 años. En ese tiempo hubo un gran problema con la familia en general, pues todos querían que la boda fuera en el pueblo, de donde éramos todos, pero Pablo decidió que no sería así. Entonces se casó con Gaby en la ciudad y mucha de nuestra familia no asistió, lo que hizo que Pablo se entristeciera un poco. Es por eso que en su próxima celebración actuó diferente. 2 años después de su boda tuvieron a su primer hijo. Yo no podía estar más feliz, muchas veces fui a visitarlos y se notaba de lejos que eran muy felices. El bebé apenas tenía 6 meses de vida cuando decidieron bautizarlo, por petición de mi tía, la abuela del bebé. Planearon todo y esa vez sí sería en el pueblo. Mi primo Pablo dejó toda la elegancia de la ciudad para bautizar a su hijo en la pequeña iglesia de un pequeño lugar, alejado de la civilización, y al final ni él ni su esposa eran pretenciosos, así que no fue difícil. Además, para ser sinceros, muchas veces las fiestas en los pueblos son más grandes y divertidas que las de la ciudad. Hay mucha más gente, aunque a veces mucha de esa gente es colada, pero no importa, porque así se disfruta más y hay más ambiente. También duran mucho y hay mucha comida, música, adornos, regalos y hasta padrinos. En fin, aquella ocasión se planeó un bautizo muy grande, sería en el llano del pueblo, básicamente en el centro, y toda la gente estaba invitada. Iba a haber banda, sonido y hasta mariachi, muchísima comida, bebidas y dulces. Sería una fiesta a lo grande, algo de lo que se hablaría por mucho tiempo. Mi familia estaba notablemente feliz, ya que eso significaba que el bebé se bautizaría donde casi todos lo habían hecho, principalmente la abuela del niño. Mi tía estaba que no cabía de felicidad.
Todos esperaban con ansias el bautizo del pequeño y Pablo y Gaby estaban felices de compartir ese momento con su familia y amigos. A mí me pidieron ser padrino de luces y sonido y para mí sería un placer. Un día antes la iglesia se adornó con flores y velas y el sacerdote se preparó para el servicio del día siguiente. Y por fin el día del bautizo llegó y el pueblo se llenó de risas y alegría. El sabor a fiesta estaba por todos lados y la gente se vestía con sus mejores atuendos para ser partícipes de la celebración del pequeño bebé de la familia Lezama. Los padrinos, amigos cercanos de Pablo y Gaby, se presentaron en la iglesia con regalos y una gran sonrisa. Incluso mucha gente del pueblo. El pequeño bebé, vestido en un traje blanco, estaba tranquilo y curioso mientras el sacerdote derramaba agua sobre su pequeña cabeza en el rito de bautismo. La familia y amigos observaban con emoción, felices de ser parte de este momento especial. Después de la ceremonia en la iglesia, todos se dirigieron al llano del pueblo para la gran celebración. La banda y el mariachi llenaban el ambiente con música alegre y las mesas se cargaban de platillos tradicionales y deliciosos. Todo era perfecto, justo como la familia lo había planeado. La gente estaba feliz, los papás del niño rebosaban de alegría y yo también. La festividad fue a las 3 de la tarde y el ambiente cada vez era mejor. El tiempo se pasó muy rápido, hasta que llegó la noche sin darnos cuenta. Mucha gente aún iba llegando y es muy normal en los pueblos que la gente solo llegue al baile, como le dicen, ya que estos eventos suelen durar mucho tiempo incluso hasta el amanecer. Sin embargo, en medio de la festividad, algo extraño comenzó a suceder. Las luces se apagaron, el sonido se cayó de repente, todo quedó en penumbras y un silencio oscuro cayó sobre el pueblo. La gente miraba sorprendida mientras la oscuridad parecía extenderse. En ese momento me preocupé, porque yo era el padrino de sonido y pensé que quizá la energía había sido demasiada para un lugar así. Las personas del sonido se estaban encargando de componer todo. En lo que eso sucedía el ambiente estaba algo tenso, además las personas se estaban desesperando y el aire se volvió más frío. Después en el cielo todos vimos unas bolas de fuego que parecían ir bajando poco a poco. Eran 3 exactamente. Entonces entre la multitud se escuchaba que decían que eran brujas, otros se reían de aquellas declaraciones. Pero nadie entendía qué estaba sucediendo. Pasaron alrededor de 15 minutos en los que toda la fiesta estuvo sumergida en la oscuridad, hasta que por fin la luz volvió y el sonido de la música volvió a inundar nuestros oídos y nuestras almas. De nuevo las risas surgieron y después de ese extraño episodio de oscuridad, la fiesta retomó su ritmo y la gente continuó bailando y disfrutando. Sin embargo, el apagón dejó una sensación de inquietud en el ambiente. Pablo y Gaby, aunque un poco desconcertados por lo sucedido, no permitieron que eso arruinara su día especial y el bautizo de su hijo continuó con la misma alegría y entusiasmo que había tenido al principio. La música, la comida y la diversión continuaron durante la noche. La gente del pueblo seguía llegando para unirse a la celebración y la fiesta parecía no tener fin y la felicidad se veía en el rostro de todos. Pero lo que nadie sospechaba era que ese extraño apagón había sido solo el inicio de algo muy desafortunado, aterrador y triste. El segundo acontecimiento extraño sucedió en el momento en el que de pronto la música se apagó, simplemente no funcionaba el sonido, las luces estaban bien, pero la música brillaba por su ausencia. En ese momento llegaron 3 señoras a la fiesta, quizá podría parecer que era algo normal, porque mucha gente seguía llegando a pesar de la hora. Pero lo raro era que las señoras ya eran muy viejitas y estaban vestidas de manera muy rara. Además, como el pueblo era pequeño pues todos nos conocíamos los unos a los otros, pero al menos yo jamás había visto a esas señoras y justamente llegaron cuando la música se apagó. Aunque al principio todos se voltearon a ver preguntándose unos a otros quiénes eran, después mi tía y abuela del bebé las invitó a sentarse, les ofreció de comer y de pronto la música volvió a sonar. Ese día hubo barbacoa, pero las señoras no quisieron eso. Mi tía cuenta que las señoras le pidieron sangre de borrego, algo que no se le hizo raro,
porque a muchas personas les gusta esa comida y pensó que las señoras solo tenían gustos particulares. Sin embargo, nadie notó que estas tres ancianas se habían situado cerca de la mesa del bautizo, observando con ojos fijos al pequeño bebé, a Pablo y a Gaby. La música volvió a llenar el ambiente y la fiesta se reanudó, la gente continuó bailando y disfrutando de la comida y las bebidas. Parecía que el susto anterior se había disipado y que la celebración volvería a ser un éxito. Pero poco a poco, algunos invitados notaron que las tres ancianas no se comportaban de manera típica, estaban demasiado interesadas en el niño, mirándolo con una expresión rara en sus rostros. La abuela del bebé no parecía darse cuenta y seguía conversando amigablemente con ellas. A medida que avanzaba la noche, las tres mujeres se acercaron aún más a la mesa del bautizo, causando una sensación de incomodidad entre los presentes y algunos invitados comenzaron a murmurar y preguntarse quiénes eran estas extrañas personas y por qué estaban tan obsesionadas con el bebé. La música seguía sonando y la fiesta continuaba, pero el ambiente se tornó cada vez más tenso. Las tres ancianas parecían estar tejiendo algo con hilo negro mientras observaban al niño. Algunos comenzaron a sospechar que no eran simplemente invitadas inofensivas. La abuela del bebé, ajena a la creciente preocupación, conversaba animadamente con las ancianas y accedió a darles la sangre de borrego que habían solicitado. Las tres mujeres comieron con cuchara la sangre deleitándose. Una de las señoras del pueblo se acercó a Gaby, la madre del bebé, y le preguntó si conocía a esas señoras. Ella claramente le dijo que no, ni siquiera era del pueblo, así que le preguntó a Pablo y él dijo que no. La señora les dijo que esas señoras venían de un cerro que estaba cerca de ahí, que había rumores de que eran brujas y que solo bajan cuando había un bebé cerca. Pablo le dijo que no creía en esas cosas y si de algún modo eso fuera real, tampoco le preocupaba, porque su hijo ya estaba bautizado y según las creencias solo se llevaban a los niños sin bautizar. La señora le dijo que eso solo era un mito, que a las brujas eso no les importa, que cuando ella era niña una bruja se robó al bebé de su vecino y lo habían bautizado en la semana y eso era mucho más común en pueblos como ese. Pablo hizo caso omiso y Gaby le agradeció a la señora por su preocupación. La señora les dijo que cuando lo llevaran a dormir no lo dejaran solo y abajo de la almohada pusieran unas tijeras en forma de cruz. La historia continúa en la noche del bautizo. La fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada y la mayoría de los invitados se retiraron felices después de celebrar con la familia Lezama. Las ancianas de un momento a otro desaparecieron, nadie vio cuándo se fueron, pero nadie le tomó importancia realmente, pues era claro que yo no estaba enterado de eso esa noche, pero sí me pareció rara la presencia de las viejitas. Pablo y Gaby, junto con su bebé, se dirigieron a la casa de la abuela, donde se quedarían esa noche. Aunque el incidente con las ancianas brujas les había dejado un poco intranquilos, decidieron no darle mucha importancia, pensando que era solo un relato de pueblo. Sin embargo, la señora que les advirtió sobre las brujas seguía en sus pensamientos y Gaby no pudo evitar sentir miedo e incertidumbre mientras acunaba a su hijo para dormir. Siguiendo el consejo de la mujer, colocaron unas tijeras en forma de cruz debajo de la almohada del bebé antes de apagar las luces. La noche transcurrió en calma y el bebé dormía tranquilamente en su cuna. Pablo y Gaby también se recostaron, pero a medida que avanzaba la madrugada, sintieron que algo extraño estaba ocurriendo. Un sonido sutil, como el roce de telas, llenó la habitación. Pablo y Gaby cuentan que se miraron el uno al otro, sintiendo que algo no estaba bien, se levantaron con cuidado y encendieron la luz. Para su horror, encontraron a las tres ancianas, las mismas que habían asistido al bautizo, cerca de la cuna del bebé. Las mujeres estaban realizando algo parecido a un ritual, moviendo sus manos de manera extraña y murmurando palabras incomprensibles. El bebé parecía inquieto en su sueño, como si sintiera la presencia malévola de las intrusas. Pablo y Gaby gritaron, haciendo que las brujas se sobresaltaran. Sin embargo, en lugar de huir, las tres mujeres lanzaron miradas llenas de odio y luego desaparecieron en la oscuridad, dejando un olor a azufre en el aire. Aterrorizados,
Tomaron a su bebé en brazos y corrieron a buscar la protección de la abuela. Ella les dijo que no se preocuparan, que el bebé iba a estar bien, siempre y cuando las tijeras en forma de cruz estuvieran bajo su almohada. Pablo seguía incrédulo, pero el ver a esas mujeres ahí le dio temor. Se fueron a dormir y Gaby puso al bebé en la cuna y pasado un rato cuando Pablo ya estaba completamente dormido, Gaby aún no podía dormir, sentía mucho miedo y no dejaba de pensar, así que decidió poner al bebé a su lado para saber que estaba seguro en sus brazos. Ya casi amanecía, pues la fiesta había terminado tarde y la verdad es que a pesar del miedo, a Gaby la hizo sentir más tranquila que el bebé estuviera en sus brazos y por el cansancio se quedó dormida. Al siguiente día cuando despertó no vio a su bebé por ningún lado y tampoco estaba su esposo. El miedo comenzó a hacerse presente en Gaby, quien buscó a su hijo y a su esposo por todos lados hasta que se encontró a su suegra. Le preguntó si había visto a su esposo y al bebé y ella le respondió que Pablo había salido temprano a desayunar con sus compadres, que no había visto al bebé, pero que seguramente se lo habría llevado al desayuno para que ella estuviera más tranquila. Eso alivió un poco a Gaby, quien decidió creer que el bebé estaba con su esposo, así que desayunó con su suegra y esperó pacientemente a su esposo. Se quedó afuera en una mecedora viendo lo precioso del campo, hasta que vio llegar a su marido, pero notó algo que la aterrorizó de sobremanera, es que Pablo, su esposo, no llevaba al bebé. Corrió y le preguntó si se lo había llevado, a lo que él contestó que no, que se había ido solo, que cuando despertó el bebé estaba al lado de Gaby y por eso no se preocupó. La preocupación de Gaby aumentó exponencialmente al escuchar que el bebé no estaba con su esposo. Juntos comenzaron una frenética búsqueda por el pueblo, interrogando a amigos y familiares, pero nadie había visto al bebé y la desesperación se apoderó de ellos mientras las horas pasaban y su hijo seguía desaparecido. Decidieron contactar a la policía local y presentar una denuncia por la desaparición del niño. Mientras esperaban a que las autoridades investigaran, la comunidad del pueblo se movilizó para ayudar en la búsqueda del bebé. Los rumores sobre las misteriosas ancianas que habían aparecido en el bautizo comenzaron a cobrar vida. La señora que había advertido a Gaby sobre ellas insistió en que las brujas habían estado relacionadas con la desaparición del niño. Aunque Pablo seguía siendo escéptico, la evidencia apuntaba cada vez más a lo sobrenatural. La tensión en el pueblo crecía a medida que pasaban los días sin noticias del bebé. Gaby y Pablo se sumieron en una angustia insoportable y el temor de que su hijo estuviera en manos de fuerzas oscuras los perseguía sin tregua. Los días se convirtieron en semanas y la esperanza de encontrar a su hijo se desvanecía poco a poco. El misterio de las tres ancianas y la desaparición del bebé se convirtieron en una sombra que se cernía sobre el pueblo, un recordatorio de que la oscuridad y lo inexplicable podían acechar en los lugares más inesperados. Gaby y Pablo estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para recuperar a su hijo. Sin importar cuán siniestra fuera la verdad detrás de su desaparición, no se fueron del pueblo, no regresaron a la ciudad y no lo harían hasta encontrar a su hijo. La noticia nos desconcertó a toda la familia. Fue muy triste saber que el bebé había desaparecido, pero todos teníamos la esperanza de que lo encontrarían. Nadie sabía nada del bebé, hasta que una noche que Pablo se metió a bañar y vio algo que le rompió el corazón y el resto de su vida. Era el bebé que yacía sin vida en el baño. Los gritos desgarradores de los padres fueron escuchados por varios vecinos, quienes acudieron a la casa para saber qué había pasado. Uno de los vecinos, al darse cuenta de lo que había pasado, le dijo a Pablo que eso había sido obra de las brujas del cerro, que debían acabar con ellas para vengar a su hijo y que no se llevaran a ningún otro niño jamás. El horror se apoderó de todos en el pueblo al descubrir el cuerpo sin vida del bebé. Las sospechas sobre las brujas del cerro se convirtieron en una creencia generalizada y la comunidad estaba decidida a vengar la muerte del inocente niño y evitar que estas brujas se llevaran a más niños. La noticia se propagó rápidamente y un grupo de valientes voluntarios se organizó para enfrentar a las supuestas brujas, armados con objetos que creían que podrían protegerlos de la magia maligna. Se dirigieron al cerro en busca de las ancianas. Las brujas del cerro,
por su parte, habían notado la creciente hostilidad de la comunidad y habían decidido desaparecer de nuevo en las sombras, pero no sin antes dejar un mensaje escalofriante. En lo alto del cerro, encontraron un círculo de piedras con una advertencia escrita en sangre: nunca nos encontrarán. La búsqueda de las brujas continuó durante semanas, pero no se encontró rastro de ellas. La tensión en el pueblo era insoportable y la comunidad se debatía entre el miedo y la determinación de hacer justicia por el bebé. Hasta que un día, mi primo Pablo me llamó y me pidió ayuda para ir de nuevo a buscar a las brujas. Siendo sincero, ese tema me causaba escalofríos, pero estaba furioso por lo que le había pasado al bebé, así que haría lo posible para que esas ancianas pagaran lo que habían hecho de una u otra manera. Nos reunimos con otros hombres del pueblo y uno de ellos dijo que alguien había visto a las brujas salir de una pequeña cueva cerca de las vías del tren, a las afueras del pueblo, así que esa era la oportunidad perfecta. Nos fuimos por la noche, pero no encontramos nada, hasta que un guajolote negro salió de entre las sombras. Uno de los hombres que iban con nosotros gritó que ese animal era una de las brujas. El animal comenzó a correr rápidamente, con una velocidad impresionante, pero mi primo Pablo, quien tenía mucho odio guardado, consiguió atraparlo y comenzó a ahorcarlo, y lo extraño es que el animal daba unos gritos horribles, como de mujer, y de repente empezó a maldecir con voz de anciana. Fue algo sorprendente y espeluznante. Algo que no le desearía ni a mi peor enemigo. Mi primo Pablo lo ahorcó con todas sus fuerzas, pero el guajolote tenía mucha fuerza y no podía, hasta que uno de los hombres prendió unas ramas y lo pusieron ahí. El animal estaba quemando vivo, gritando con voz de anciana, hasta que poco a poco su forma cambió a la de una vieja sin ropa y perdió la vida. Fue algo horrible de ver, nadie podía creer lo que había pasado. Tratamos de hallar a las otras viejas, pero no estaban por ninguna parte. Uno de los hombres dijo que seguramente al escuchar eso habían escapado, y fue así que nadie las ha vuelto a ver hasta el día de hoy. La muerte de la bruja dejó una impresión aterradora en todos los presentes. Aunque habíamos logrado vengar la muerte del bebé, la sensación de horror y misterio que rodeaba a las brujas del cerro persistía. Nadie sabía a ciencia cierta quiénes eran esas ancianas o por qué habían hecho lo que hicieron. La historia de Pablo y Gaby, marcada por el sufrimiento y la tragedia, se convirtió en una leyenda en el pueblo. La comunidad estaba en alerta, consciente de que lo sobrenatural podía acechar en las sombras. Ni mi familia ni yo pudimos recuperarnos por completo de la pérdida del bebé de la familia. Fue algo muy triste y desafortunado, que, como dije, no le deseo a nadie. Al final, la historia de las brujas del cerro se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que el mal podía acechar en cualquier lugar, incluso en un tranquilo pueblo. Relatos anónimos.